tenemos muchos temas. Hemos tenido la reunión número 78 de la Asamblea de la ONU, discurso de Luis Abinader, discurso del primer ministro haitiano, pero han pasado cosas aquí también como intentos de organización de marchas, que es algo que queremos manejar con usted a propósito de este pastor haitiano que tiene, creo que su iglesia aquí en República Dominicana, y para actualizarnos de todo lo que hemos pasado en la semana pasada, en estos últimos días. Sí. Bueno, esa información que ustedes manejan ya, eso salió reseñado en uno de los medios haitianos. No solamente es Le Nouvelliste, hay muchos otros periódicos digitales e impresos haitianos. Es importante darle seguimiento a todo este tema, no solamente en cuanto a la información o los artículos de opinión, sino también en base a la reacción que tienen los lectores. Porque si algo bueno tiene las plataformas digitales que permiten a la gente expresarse, y así como hay muchísima barrabasada que circula por ahí, pero hasta en todo ese volumen de cosas que la gente expresa de manera muy libertaria, muy libre, tú puedes medir o poner un termómetro, un escalpelo, para saber qué es lo que la gente percibe de eso. Y es una manera de uno entender por dónde anda el ánimo de la población. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que no han circulado aún, pero que tú mencionas, Colombia, este pastor Gregory Toussaint fue aquel pastor que hace unos meses, en julio, había convocado una marcha en una iglesia que se llama Tabernáculo de no sé qué cosa. De Gloria. De Gloria, sí, que está cerquita de este canal, está al lado de Plaza Central. En Piantini. En pleno Piantini, frente a la casa de Pepín Corripio. Para que se sepa. Colmo. Para colmo, sí, claro, Pepín Corripio vive del otro lado. Exacto, de aquí en la 27. Sí, entonces ahí hay un negocio de hamburguesas muy conocido también. Ese arriba de Wendy es que está. Sí, valga la mención comercial, ¿verdad? Pues entonces ahí, ese señor en julio había convocado una marcha, un poquito engañando a las autoridades del Intran, y se lo tuvieron que revocar porque él estaba convocando una marcha en donde invocaba razones, vamos a decir, justificables de sensibilidad de la crisis haitiana, pero que no había manera de controlar. Una vez tú tenías una multitud ahí cercana a una zona comercial, pretendía que esta caminata de los haitianos se realizara hasta el Parque La Lira y regresar para entonces ahí leerse una proclama. Y obviamente eso implicaba muchísimo riesgo, además de que eso iba a dificultar el tránsito, una arteria comercial la más importante de la ciudad, que el 26 de febrero le cancelaron entonces el permiso. Y él hizo una rabieta en la Florida. Ese pastor se jacta de ser millonario. Bueno, pues este señor también se monta en la ola del apoyo a la obra que se está construyendo en Dajabón. Atención, pero también dice que él va a ayudar a financiar y llama a su feligresía a contribuir. A que den el diezmo. Indudablemente. Sería una ofrenda especial. Sería una ofrenda especial. Sí. A ver, y eso es una expresión más de lo que llaman el capitalismo del desastre, es decir, la ocasión de convertir una situación que cuenta con, que sensibiliza a la sociedad o a la comunidad nacional o internacional, para tú entonces rentar de ahí. Eso es parte del negocio. Hay varios comités de recaudación de fondos en la diáspora haitiana. Sí. Vargavila, tú lo sabes. Sí, es cierto. Gente que está haciendo plata con eso. ¿Y quién va a auditar eso? ¿Cómo tú vas a llevar? Mucha plata, doctor. Sí, estamos hablando. Están recibiendo. Imagínate tú, $1, ¿cuántos burdes son? Todos. Sí, entonces, eso es ocasión de un negocio. Entonces, eso es casi anecdótico, pero hay que entenderlo dentro de un contexto mucho más amplio. Como existe el recuento rapidito, Ariel Henry, todos los demás, hasta barbecue. Señores, si hay una cosa en la que han coincidido todos, tirios y troyanos, en Haití, es en el apoyo a una obra que ellos han asumido como una causa nacional. Doctor, ¿por qué barbecue se involucra? Porque las bandas no habían, de hecho, algo a destacar que Vargavila ha presentado en sus estudios, las bandas no operan cerca de la frontera, sino más cerca de la capital, pero él va a la obra. ¿Es porque el presidente lo menciona allá en la Universidad de Columbia, o eso estaba, este canal sí iba a unir todos los sectores de Haití? No, porque es un oportunismo de ocasión, es decir, es como digo, para entender lo que está ocurriendo, de cómo es posible que Ariel Henry y Barbecue estén coincidiendo, cuando Barbecue lo que quiere es derrocar a Ariel Henry. Así es. Entonces, eso hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, y es a lo que nosotros debemos atender. En Haití, el tema de la construcción del canal, a ellos ya no les importa si eso está bien construido o mal construido.
si hubo planificación o no hubo planificación, si viola o no viola un tratado, si se lo lleva o no se lo lleva a una crecida. Ese no es... a ver, entre nosotros los dominicanos que somos más racionales, no es que seamos totalmente racionales, que hay muchísimas cosas también que la gente se comporta de manera instintiva. En Haití el comportamiento es más tribal. Y antes de entrar al aire, yo le comentaba a ustedes que quizás el mejor aporte que desde otro ángulo del conocimiento pueda hacer la clase profesional dominicana es en el ámbito de la psicología. Los dominicanos tenemos que aprender a entender a nuestros vecinos. El comportamiento promedio de la población haitiana es instintiva y por lo tanto la disciplina científico-académica que estudia este comportamiento de masas es lo que le llaman en la psicología el inconsciente colectivo. Es una teoría que hizo un psicólogo suizo que fue alumno de Sigmund Freud, se llamó Carl Jung. Y entonces de lo que se hablaba ahí, a ver, que esa no es mi especialidad, pero algo uno ha leído, es de que no hay manera de tú entender la forma de comportarse de la gente que no sea identificando ciertos patrones repetitivos, vamos a decir, anteriores. Y eso tiene que ver con arquetipos, eso tiene que ver con cosas que están en el pasado. Entonces, en cierta manera, la forma de usted comportarse no solamente es consciente personal por su propia experiencia, sino algo que le he transmitido, ya sea por el entorno o ya sea en cierta manera por la biología. Es la diferencia entre biología o educación. Entonces, la única forma que tú tienes de explicar cierto comportamiento es el biológico. El haitiano promedio se comporta así. La cancioncita que le sacaron a Abinader está en el marco de esa... Indudablemente, porque la gente lo ve incluso con alegría. Óigame, probablemente es un himno ya. En términos de diseño, ustedes acaban de mostrar unas imágenes ahí de ese canal. Solamente que sería bueno que lo pusieran otra vez. Todo torcido, las imágenes de fuera. Muy artesanal, muy rústico. Eso no va a funcionar. Eso es una obra hecha improvisadamente, como dice la gente, a lo loco. Entonces eso probablemente... A la brigandina. Una cosa que se hizo así, pero que la gente ya lo ve como un símbolo. Y esa es la manera que nosotros podemos entender el porqué de ese comportamiento. Obviamente con la inestabilidad. No hay con quién hablar del otro lado. Y esa es la otra parte con la cual los dominicanos también tenemos que tomar decisiones colectivas de cómo comportarnos frente a lo que está ocurriendo. Doctor, aquí se ha planteado y he visto la propuesta el fin de semana de acudir a un arbitraje internacional para hacer que se respete o se cumpla el Tratado de Frontera de 1929. De acuerdo a su experiencia, ¿qué podría pasar? ¿Saldría República Dominicana gananciosa? ¿Se acude a un arbitraje internacional? Que por demás, esos arbitrajes se toman su tiempo. Sí, mira, qué bueno que ponemos este tema, porque así la gente también entiende qué es lo que prevé la normativa, porque lo que está previsto en el tratado, todo el mundo habla del tratado, pero no hablan del tratado. Se menciona, pero no se explica qué es lo que prevé para la solución de conflictos de interpretación o aplicación del mismo. Lo que prevé este tratado de paz es una vía de solución de controversias pacífica, porque es un tratado de paz, por la vía arbitral. El mecanismo que establece, eso es un tratado del año 29. En el año 29 todavía la ONU no existía. Hace mención de un tribunal permanente de arbitraje. Y efectivamente ese tribunal para esa época ya existía, que es actualmente se llama así, Tribunal Permanente de Arbitraje, porque fue creado por un convenio del año ese tribunal? 1899. Está en La Haya. En Países Bajos. En los Países Bajos, Holanda, para que se conozca más fácilmente. Entonces, lo que pasa es que de las jurisdicciones internacionales que resuelven controversias, es la menos conocida, es la que menos figuración tiene, porque muchos de esos laudos se manejan de manera privada entre las partes que concurren a él, porque las partes deciden si quiere que la instrucción del proceso y el laudo correspondiente se hagan públicos o no. La mayoría de las veces, o muchas veces, las partes que concurren a esta entidad que dirime controversia, le piden que el laudo, para no comprometerla, sino que se vea como algo imparcial lo que se decidió, y es que a veces debilita a un régimen que le fallen en contra. Entonces es mejor decir, no, los árbitros decidieron mediar y en aras de buscar la paz, tal y cual cosa se va a hacer, para no debilitar políticamente
a una de las partes que concurren en el mismo. Entonces, el arbitraje que está planteado ahí atribuye competencia a esta corte. Se llama Corte Permanente de Arbitraje, con su sede en La Haya. Ustedes lo pueden buscar con ese nombre en el internet. Tienen un reglamento nuevo que es el 2010, pero la forma en cómo se conforma el panel arbitral está establecido en el mismo convenio. Todo aquel que se ponga a hablar de que debe acudirse a otro organismo, pero todos sabemos de quiénes estamos hablando. No se ha leído el convenio. Eso de coger para la OEA o coger... Que eso otras vamos a ver. Eso es una pérdida de tiempo. No, eso es una cosa de desconocer lo que dice el mismo convenio. O sea, el que propone eso no sabe ni de lo que está hablando. Claro, no hizo su tarea. Lo primero, le hace el convenio y después usted habla en cualquier lugar sobre eso, una charla, una manifestación. Lo que dice el convenio para solucionar controversias, ese es el arbitraje. 2 árbitros que debe proponer Haití, 2 árbitros que debe proponer la parte dominicana. Eso es lo que prevé, que tiene apenas un par de artículos. Me gustaría que usted sea uno de esos árbitros. Mira, sería un formidable representante. Mira, yo soy miembro, uno de los pocos miembros del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, que es una entidad muy importante. Soy un miembro asociado, no miembro permanente. Porque por razones de académicas, mi estudio doctoral versó sobre un área de derecho internacional privado que tiene que ver con nacionalidad. Pero esa materia es una materia altamente especializada. O sea, uno puede ayudar y asesorar, uno está siempre dispuesto a colaborar con el país, pero esa no es mi área específica, porque eso es una cosa muy, muy particular. Entonces, no necesariamente, solamente puede ser de la nacionalidad del país uno de los propuestos por cada uno de ellos. O sea, Haití solamente podría proponer un haitiano, República Dominicana solamente podría proponer un dominicano. Luego puede proponerse para que les represente un abogado que puede ser de cualquier otra nacionalidad. El quinto, pues entonces, si no se ponen de acuerdo los 4 para elegir el quinto, que actúe como una especie de fiel, la aguja fiel de la balanza, imparcial y objetivo, entonces la corte de un panel que tiene de especialistas, en la que hay gente muy importante, hay gente que tiene bibliotecas completas de derecho internacional y de solución de controversias, incluso en materia de aguas, pues se elige entonces o se designa de uno de estos. Doctor, pero perdemos como quiera porque la opinión pública internacional está a favor de Haití en contra nuestra. No, atención. Lo importante es ahí, primero irnos a lo que establece expresamente el convenio con respecto a eso. Es un solo artículo. Luego lo que es la práctica del derecho internacional público general en materia de controversia sobre agua. Hay convenios de los cuales República Dominicana y Haití han suscrito, pero que establecen líneas generales y hay mucha jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Permanente de Arbitraje sobre esa materia. Por ejemplo, ellos dicen que nosotros tenemos 9 canales y ellos apenas quieren tomar uno. 11 dicen ellos que tenemos. Sí, pero, que nosotros somos los malos. Sí, pero claro, alrededor de todo eso, para construir un argumento, tú echas mano de lo que más te conviene, incluyendo hasta de simples declaraciones que no tienen efecto vinculante, como la que firmó por el Estado Dominicano un funcionario medio de la Cancillería, que Carlos Ortega Tous. Julio Ortega Tous, que no tenía. En primer lugar, fue sumamente imprudente, porque él firmó eso cuando estaba el canciller tenía COVID en ese momento. Y uno de los considerandos es que el Estado Dominicano reconoce por la información que ha dado Haití hasta ese momento, no había ninguna información ni ningún estudio técnico, que ese canal no va a variar el cauce. Y tú le dirías en buen dominicano, con lenguaje coloquial, hermano, ¿y usted sabe de eso? ¿Y cómo usted va a dar por bueno y válido que usted reconoce lo que el otro le está diciendo? ¿Y qué validez tiene ese documento? Mira, lo primero es que uno sabe cómo una gente así sigue en ese cargo. Porque ese señor, cuando firmó eso, ejerció un acto de irresponsabilidad y de incapacidad o conocimiento de eso. Con el mayor cariño, porque nos conocemos personalmente, pero lo que usted hizo estuvo muy mal y no ha generado ninguna consecuencia, porque ese es uno de los principales argumentos que Haití está esgrimiendo. No sabía que eso fue lo que convino el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no ha convenido nada de eso. Vargavila dijo algo en segunda voz, como le gusta a él, que usted parece que no escuchó. ¿No será que lo mandaron a firmar eso? Mire, porque con razón no lo han porque despedido. tiene una posición académica y política con respecto al tema haitiano muy clara. Y yo a veces me he preguntado si él tiene otra cédula que no sea dominicana. Wow. No, pero eso es una cosa que se lo puedo decir en cualquier lugar, porque todos tenemos un historial de vida. En este país todos nos conocemos. Aquí hay gente que está en cargos públicos, que uno se pregunta para cuáles intereses, que tiene un sesgo ideológico sobre este tema. Y esa es una gran diferencia entre los dominicanos y los haitianos. Los haitianos, miren, con todas sus diferencias, cuando se trata de la República Dominicana, se unen
Con respecto a República Dominicana, todos están se ponen a de una. acuerdo, se ponen de acuerdo. Están a una. Claro. Pero en República Dominicana, extrañamente, pasa algo distinto. Es decir, todo el mundo quiere tener su idea propia, todo el mundo quiere buscar un liderazgo, todo el mundo quiere jugar a sus propios intereses. La politiquería, doctor. Pero fijémonos, por ejemplo, se pone de manifiesto. Sí, perdón. Doctor, escuchando lo que usted dice, lo bien que lo relata, escuchamos cómo el pueblo haitiano sí se une para situaciones como esta y cómo hay dominicanos que parecemos apátridas en ciertos momentos. Yo me hago la pregunta de qué tanto puede ser eso a razón de la influencia internacional que tenemos. No, hay bobarismo, hay de todo. Hay de todo. Hay gente que entiende que hay una agenda norteamericana y regional que de manera inexorable nos conduce hacia el entreguismo. Pero doctor, usted denunció aquí la firma de la cuestión esta para los... el plan de regularización. No. Un segundo plan. Cuando teníamos el tema de la trata. De la ley de trata, sí, que claro. inexplicablemente vemos autoridades dominicanas y una cosa que firmó el mismo presidente. Es que hay toda una parrilla de variantes y matices, que es lo mismo para explicar un poquito más lo que te decía en la pregunta anterior. Hay en el espectro de gente que actúa de manera, vamos a decir, poco sensata y con poco sentido común y con poco patriotismo y con poca inteligencia. Gente, primero, que se cree que toda la agenda norteamericana va en esa dirección. Estos, por ejemplo, en los cuales hay políticos y candidatos. Fíjate que ellos dicen, yo soy más pro gringo que los gringos. Y entonces ellos se imaginan que los gringos quieren tal cosa. Eso es así. Y se hacen los graciosos y se ven como una opción de poder endosable por el imperio. Eso es una manera de congraciarse. De congraciarse. Eso siempre ha existido aquí desde la época de Buenaventura Báez. Y pasando por Santana y Ulises Heroi y todo aquel que fue entreguista. Empiece por Guacanagarí. Eso empezó en Guacanagarí, gracias. El inconsciente colectivo. Tenemos ese ADN de Guacanagarí en una parte del ADN dominicano, el congraciarse con el otro, así entregando tu propio pueblo y tus propios intereses. Entonces, esa gente no se da cuenta de que el momento actual es otro, los que juegan a la politiquería. En Rusia hay una guerra por territorios de Ucrania. Hay un conflicto armado en el cual de nuevo hay un reverdecimiento de la Guerra Fría en un contexto distinto y con otras formas a lo que conocimos como la Guerra Fría, que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, un imperio que financia y asiste a una de las partes que tienen una confrontación bélica, que es Rusia con Ucrania, pues obviamente a la parte que financia y ayuda a tu adversario, te encantaría que tuviera algún tipo de problema. Uno de los problemas, y eso nos ayuda a entender el porqué del veto ruso en el Consejo de Seguridad, sería la desestabilización regional prácticamente en los pies. Es como si fuera una granada que está a punto de explotar en los pies del imperio, porque la desestabilización de la isla de Santo Domingo genera un impacto regional, no solamente por la cantidad de inversión norteamericana y de capital norteamericano que está aquí, sino por el efecto migratorio que tendría una situación de conflicto. Entonces, a Rusia, entre comillas, le conviene que quien ayuda a su adversario esté bien o esté mal. No tengo que responder yo mismo la pregunta que estoy haciendo porque el sentido común nos dice. Entonces, hay que malentender por qué el presidente decir, yo quiero congraciarme a los gringos porque los gringos quieren que no funcionemos. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo encajan las palabras de Biden en ese esquema de lo que tú entiendes que quieren los norteamericanos en la asamblea? Biden ha dicho, haya enfatizado la necesidad de una intervención porque el señor Biden entiende el momento y entiende a qué está jugando con su veto Rusia. Entonces, estos politiquitos de nosotros, porque hay gente que se cree que se la sabe toda. Vista corta. De vista corta no se dan cuenta de que lo que quieren los norteamericanos en relación con Haití no puede en modo alguno generar una desestabilización en medio de un conflicto. Hay que ver el gran fondo. Pero además hay otro detalle. Si bien es cierto que las élites norteamericanas y las élites corruptas haitianas han estado en determinado momento de la mano, obviamente el gobierno impuesto allí ha sido impuesto por esa cohorte internacional, el Core Group que encabeza Estados Unidos. Necesitan a una marioneta y la marioneta se llama Ariel Henry. Entonces fijémonos que también coincide en esa circunstancia, una situación muy compleja, pero tratemos de entenderla. ¿Por qué Ariel Henry se monta en la base que le legitima de sintonizar con el gusto popular por el canal
pero al mismo tiempo dice, algo muy nacionalista, pero al mismo tiempo quiere una intervención de una fuerza extranjera en su propio territorio, que es una cuestión, desde el punto de vista del nacionalismo, absolutamente contradictoria. ¿Por qué? Porque en ese escenario él prolonga su vigencia, porque fíjate que en el escenario de la intervención, él se queda. Y a todo esto, lo que no entiende, porque al final del día también a los imperios no les interesa que los países pobres funcionen, les interesa que sirvan a sus intereses. Esa es la realidad. Eso de que la democracia para que sirva a los grandes capitales. Lo que pasa es que allí en Haití ahora mismo es muy difícil tú extraer riqueza. Y la posibilidad de extraer recursos a gran escala es con una conflagración. Entonces se juega las dos cosas. A que haya una situación potencial de conflicto, pero no de naturaleza tal que te vaya a producir un daño controlado. Un daño controlado, exactamente. Ya tú entendiste lo que estoy diciendo. Actualmente, entonces, así es que hay que entenderlo. Actualmente, ayer, la Policía Nacional Haitiana conformó y lanzó a las calles la Unidad Temporal Antipandillas. Esto se produce después de que el secretario de Estado de Norteamérica, Anthony Blinken, sostuviera una reunión con Ariel Henry, anunciara que Estados Unidos va a disponer $100 millones, que eso no da ni para empezar una intervención internacional. Se habla de que, según los estudios, las proyecciones que se han hecho, la primera puja para esta intervención conlleva alrededor de $500 millones. Así es. Ya Canadá ofreció 80. Bueno, pues que sigan ofreciendo esos países, sí. Aunque es pirri que se asume. Sí. Pero esto podría de alguna manera, esos militares que vemos ahí, que nosotros divulgamos el fin de semana, contrarrestar esta situación. Sí, bueno, por eso se hizo en un departamento específico. Tú que conoces bien el tema haitiano, sabes que hay mucha... O sea, Ariel Henry es el primer ministro, pero que es casi simbólico. Es decir, él no tiene control específico y hay ciertas autonomías departamentales. Es una marioneta. Sí, pero que hay ciertas autonomías y cada una de estas personas que controlan políticamente, incluyendo las bandas, ciertas áreas o departamentos actúan con cierta autonomía pensando en su propio interés. Y obviamente con una intervención general de tropas extranjeras o multinacionales, en Haití, muchas de estas personas, de estos funcionarios y de estos sectores, muchos de ellos que están complicados con las propias pandillas. Sí. Atención, porque ahí todo el mundo, los empresarios inclusive, ahí no hay nadie que no esté manchado. O sea, todo Haití tiene una larga historia de situaciones anómalas. Entonces ahí no hay muñeco con cabeza. Todo el mundo tiene algo de cola. Fijémonos que cuando se van haciendo las listas de las objeciones y de las sanciones de Canadá, ahí prácticamente ya no queda, ahí no queda nadie. Si empezaran por Ariel Henry, que está vinculado al magnicidio. Ahí todo el mundo es jefe. Sí, o sea, todo el mundo quedaría fuera de juego. Entonces, es muy posible que esta tropa que vimos, que eran unos cuantos, ¿verdad? No tenían otra razón más que darle el espacio a quien está detrás de ellos, decir, no, espérense, no tienen que intervenirnos porque nosotros vamos a controlar el asunto. Pero realmente eso es fútil. Pero eso es un aparataje. Eso es aparataje. Eso es bulto, allá antimovimiento. Así es. No da para nada. Eso. Doctor, usted que tiene un manejo tan excepcional de este tema, que nos lo ha explicado tan bien, ¿qué usted cree que va a pasar en los próximos días, ya finalmente aterrizándolo y viéndolo más a corto plazo, sabiendo el efecto económico que esto tiene, tanto para República Dominicana como para Haití? ¿Qué usted cree que va a pasar en los próximos días con relación a la frontera y al canal? Bueno, un ejercicio de probabilística, no de predicción, porque claro. Probabilística. Viendo que todo el apoyo por esta teoría del inconsciente colectivo se entendería bien, de la población a la obra, no hay la menor duda de que la obra no será en ningún escenario posible detenida. Y la van a mal culminar, porque eso es una cosa torcida e infuncional. La van a inaugurar todo aquel que tiene aspiraciones políticas, tratará de montar, sí, continuará montándose en esa ola, ya sea para lucrarse de ella, porque es un fondo de comercio, el caso del pastor, o todos aquellos que están recaudando donativo para eso. Como políticamente, el presidente es el primer ministro Henry, hasta los pandilleros. Los jesuitas, la carta que usted mencionó. Sí, bueno, los jesuitas son parte de una carta que no se ha hecho muy pública,
Los jesuitas de la frontera, eso es una congregación religiosa católica que todo el mundo sabe de este lado de la frontera de cuál lado están Haitiana realmente. y dominicana. Sí, Está pero que todos integrada. tienen una visión, ahí está Exacto. una visión ideológico-política de la congregación jesuita sobre este tema de los Que migrantes. están con los haitianos. Que indudablemente. Ellos están pidiendo diálogo, doctor. ¿Pero con quién? ¿Quieren un diálogo? No, no. Quieren diálogo. El documento Ni que lo que con habla Barbecue. ella es, no enfoquemos el tema de la violación del tratado y lo que está pasando. No. El problema es una minera. No me Ajá. dejes mentir, Vargavila. Esa minera está lejísimo de ahí. Está muy lejos. Eso no tiene Está muy nada lejos, que ver claro. ese canal. Pero atendamos a otra cosa. Ahora es una minera. Pero eso es táctica de diversión, De dilación. de entretener, distraer. Lo siguiente, primero, vamos a ver que van a culminar eso. Eso es inexorable. Ya le pusieron fecha de inauguración. Sí. Dos, decisión de la ONU descansa en el levantamiento del veto por parte de los miembros permanentes, entre ellos Rusia y China. China, que tiene una política muy firme, no con este caso, sino con todo otro, con respecto a la no intervención, es sumamente reservada. Y Rusia, por razones estratégicas, no tiene ninguna motivación para levantar su veto. Por lo tanto, todo aquello que se dice, a final de cuentas, viene a morir en el mismo punto. ¿Habrá veto o no habrá veto? Toda la probabilística indica que el veto continuará. Por lo tanto, es altamente probable que no se alcance una resolución por parte del Consejo de Seguridad favorable en los términos en los que la República Dominicana desea y que es la que implique uso de la fuerza, porque una fuerza de pacificación que no tenga músculo es absolutamente inoperante. Por lo tanto, por esa situación externa, veremos que se va a prolongar la situación de indefinición. El Core Group sigue empeñado en desoír al pueblo haitiano, al espectro de la comunidad política, y se niega a asumir una realidad que es una cosa, atención, repugnante, pero que todos debemos de también de la forma más racional asumir. Las pandillas tienen control territorial y fuerza efectiva en muchas partes. Es alguien que no podemos dejar fuera, si buscamos concordia, no podemos dejar fuera. Veamos a Colombia. A ver, la guerrilla en Colombia hizo actos terribles, terribles. Pero hasta que no entendieron 50, 60 años después que no había otra manera de alcanzar la paz que no fuera sentando al asesino, al secuestrador, al traficante de drogas, porque tiene un control que tú no puedes evitar. O sea, ¿qué vas a hacer? Claro. No es que te unas a ellos, es que tú tienes que sentar a la mesa si quieres buscar la paz, porque la búsqueda de la paz sobre la base del derramamiento de sangre puede ser algo que hasta éticamente tú tienes que preguntarte. A ver, cuando tú mandes una fuerza con capacidad de fuerza letal allí, cuando tú no tienes un ejército regular de la otra parte, porque el pandillero no se diferencia en nada de un habitante y poblador civil ordinario. Cuando de una escaramuza, tú con una ametralladora calibre 50 dispares, ¿tú crees que va a ser tan certero el disparo que con uno solo vas a matar al pandillero? No, vas a matar 60 gente más. O sea, tú vas a masacrar una parte importante de la población civil. Las bajas colaterales. ¿La paz vale tanto? Eso es una pregunta que yo hago. O sea, a mí no me gustaría, y qué bueno que yo no tengo posiciones políticas, Ni soy militares. funcionario. Porque para mí, en términos personales, y como para muchos de nosotros, de los que están viendo este programa, resultaría un desafío ético saber si yo soy capaz de sentarme con un asesino y con un pandillero buscando la paz. Hay que tener un alma muy grande. Pero además, ¿con cuáles de los pandilleros? Barbecue será el líder Barbecue. absoluto. Con el que sea. Lo que te quiero decir es que, no le pongamos nombre, con el que sea. Tú eres capaz de sentarte con tu enemigo, con el criminal, para alcanzar la paz. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Yo personalmente no soy capaz. Yo, Juan Miguel Castillo Pantalón, no soy capaz porque yo soy sumamente intransigente. Por eso no me puedo dedicar a la política, porque en la política la intransigencia es el peor defecto. En la política, en la democracia, para usted llegar al poder, tiene que sentarse incluso con lo peor. Oí una vez un político decir que en política se barre para adentro, porque hasta la basura sirve para algo. Oye, Wow. En política es así. Un presidente dijo que el político tiene que ser capaz, el exitoso, de comerse un tiburón podrido y ni eructar. Ay, se lo comió.
Pero el eso es camino así. malo está cerrado. Pero, cerrado entonces, definitivamente. Claro, entonces ese tipo de cosas hay que entenderlo si queremos. Ahora, aún hubiera, vamos a algunas variables de esas eliminarlas. Vamos a decir, hubo un acuerdo, de manera mágica Rusia levantó el veto y hubo una fuerza. ¿Eso pacificará y estabilizará Haití? La respuesta es no, porque se está ignorando porque se quedaría Ariel Henry, que es rechazado porque es el segundo consenso que hay en la población. Primero, ahora mismo el canal. Y eso le da un respiro a Ariel Henry. Y segundo, que Ariel Henry se vaya. Entonces Haití es un pueblo indómito. Esa es otra variable que nosotros tenemos que dar fija también. Es un pueblo galvanizado en el sufrimiento y en la lucha porque no tiene nada contra su adversario, no importándole. Y un pueblo tan indómito, tan valiente, que es admirable, eso es admirable. El haitiano es celoso de su independencia porque costó demasiada sangre, demasiado sacrificio. Ustedes ven, busquen en las páginas de los periódicos haitianos, pongan el traductor, vean los comentarios de los lectores. Eso es importante. En las redes sociales, vean, tradúzcanlo para que vean. Cuando ellos perciben la decisión soberana del Estado Dominicano de cerrar el mercado, de sellar la frontera, ellos interpretan eso como un esfuerzo de un presidente racista de sojuzgarle, similar a la esclavitud, sojuzgarle las libertades al pueblo haitiano. Es decir, cuando tú tienes un discurso irracional, tremendista, que ha calado instintivamente su consciente colectivo, tú estás evocando aquello que está en la base primigenia de la construcción de ese pueblo, su lucha contra la esclavitud. Entonces, nosotros no podemos prescindir de esos análisis para saber lo que va a pasar. Eso no se va a resolver. ¿Y cuánto va a durar el cierre de la Puede frontera? durar una indeterminada cantidad de tiempo, pero no se le alcanza. Yo personalmente no le alcanzo a ver una solución inmediata a ese tema del canal. República Dominicana lo que debe hacer es, primero, porque es la única cosa que está bajo su control. Tú no tienes control sobre la casa del vecino. Es sobre su casa. Tiene que velar por la preservación de sus recursos. Ese río inclusive. Tiene que hacer cuantos canales sean necesarios y cuantas obras sean necesarias para preservar los intereses del territorio dominicano. Te está rehabilitando del lado dominicano. Indudablemente, eso es correcto. El canal La Vigía. Debe de mostrar la misma fortaleza y decisión para que dentro de ese desorden no pueda prender la idea, porque también usted busca en eso, ellos evocan con nostalgia y con rabia, y dicen que en algún momento lo lograrán, sojuzgar lo que ellos en su inconsciente colectivo entienden. Es una provincia sublevada, que es la República Dominicana, porque ellos entienden que los dominicanos debemos todas las libertades que tenemos a los haitianos. Oiganme cómo que funciona eso. Siempre enrostran, pero la esclavitud desapareció en República Dominicana por nosotros, por la invasión de Boyer. Así que funciona. Pues muchas gracias. Sí, pero a que a nosotros nos parece absurdo, pero eso funciona así. Ese es el discurso, ese es el mito que está enclavado en el subconsciente de todo ese pueblo. Doctor, para cerrar, ¿cuál debe ser la posición dominicana ante la no opción de paralizar ese canal, ante el no caso de la comunidad internacional, además de, como decía Vargavila, las atenciones a nivel de infraestructura, pero a nivel de posición política, ideológica, ¿qué nos queda ahora? Desde el punto de vista de la posición nacional, lo que está haciendo el gobierno es lo correcto. Yo no soy relacionista público del gobierno, yo no soy ni funcionario ni tampoco afín político. Esto es un tema de sentido común y de nación. República Dominicana no tiene otra cosa que hacer. No puede negociar ni sentarse a hablar con nadie porque ¿con quién va a hablar? No hay con quién. Segundo, porque si no respetan un tratado, van a respetar un laudo. O sea... Vamos a suponer que el laudo sea favorable a la República Dominicana. ¿Lo van a ejecutar? La respuesta es no. Allá no hay con quién dialogar. No hay autoridad que tenga control sobre el territorio y la población. No lo hay. Y eso no va a cambiar en lo inmediato. Entonces, República Dominicana, el gobierno tiene que dirigir la inversión pública hacia el redireccionamiento de los aparatos, de lo que produce el aparato productivo regional, hacia otros mercados y hacia su circulación en el consumo nacional. El productor de huevos, de pollos, de mercaderías de todo tipo, hay que buscarle mercado. La inversión del Estado tiene que ir en esa dirección porque no se le puede pedir al dominicano de la frontera que siga pagando en sus propias familias, en sus economías,
las consecuencias de un ejercicio patriótico, porque eso es muy desigual. El pueblo dominicano debía unirse en la dirección, dueños de cadenas de supermercados, comerciantes en general, de privilegiar en estos momentos la compra de productos que produce la región fronteriza. Esa es la mejor manera en que nosotros podemos reforzar, porque no hay servicio militar obligatorio, no es necesario, no hay que coger para la frontera a nada, no, es a comprar los huevos, los cerdos, los pollos, los plátanos, los salamis, todo. Lo que se produce en la región. A eso hay que descontarle todos los impuestos que hay que estimular la inversión. Y esa es la manera. Si usted va a comprar un huevo, pídele al dueño del supermercado, del colmado. ¿Es un huevo que se produce en la frontera? Sí, aunque sea más caro, porque esa es la manera como los dominicanos debemos de apoyar el esfuerzo de proteger y blindar nuestra soberanía. Hoy es lunes de mercado en la zona fronteriza y eso parece un cementerio, me dice mi fuente fronteriza. Bueno, agradecer la comparecencia, como siempre, del doctor Castillo Pantaleón. Así se hace patria. Ojalá que podamos tener esa sensibilidad en las autoridades económicas, gubernamentales, pero en cada dominicano que pueda sentirse dominicano. Vergüenza para los que están en este momento aprovechando, como denunció Vargavila, para traficar, sean militares, sean empresarios, sean ciudadanos comunes. Ojalá que podamos atender este llamado. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, señores. El día de ayer, el fin de semana, muchas actividades políticas a propósito de concentraciones del PLD, de la Fuerza del Pueblo, el encuentro en la Plaza de la Bandera. Está con nosotros una de sus principales figuras, Tobías Crespo. Usted no se puede perder todo lo que tenemos que compartir con ustedes a propósito de los colores verdes, morado, azul, blanco, todo lo que está pasando en esta temporada de política. No se muevan.